Estos planos son los últimos aparentemente que se realizan en lo que es el juego de planos, en base al material que estamos utilizando acá. Siempre aclaro del arquitecto William García, en Guatemala, ¿verdad, chicos? Entonces, lo que nosotros hacemos con el plano de localización y el plano de ubicación va a ser dar la referencia de dónde se localiza el proyecto, porque en algún momento la entidad municipal, hablando de la municipalidad, por ejemplo, acá en Guatemala, en Quetzaltenango, ¿verdad? Municipio de Quetzaltenango, entonces se realiza una inspección para verificar si el proyecto existe o va a ser real y si el terreno realmente se ubica en el sector, ¿verdad? O sea, en este caso tienen que ir a verificar. Y verifican en este caso algunos datos, como por ejemplo se preguntarán ustedes dimensiones del terreno o dimensiones de lo que se va a construir. Para eso entonces nos va a servir este plano. Solo recordemos qué es el plano de localización o qué información lleva. Dice que el plano de localización se deberá de indicar la siguiente información, indicar el área total del terreno. En este caso acá estamos viendo un ejemplo. El lote es un lote, ¿verdad? Una porción de terreno de 6 metros de frente por 18 metros de fondo, acá. Entonces, multiplicando esto, entonces vamos a anotar el área total. Si acá se comprende por el tema de escala a la cual fue dibujada, pues no le permitió, digamos, al que realizó este plano colocar dentro de ese rectángulo lo que eran los metros cuadrados. O sea que el terreno tiene 108 metros cuadrados de área, de superficie. Entonces eso lo tenemos que indicar. Si no es posible ubicarlo dentro de lo que es el rectángulo, o sea, el área que tenemos acá, interno, entonces en la parte ya sea de abajo o acá en la parte cajetín, es necesario que lo indiquemos. Por ejemplo, yo tengo esto de acá, es otro planito, ¿verdad? Podemos ver que dice de localización también. Entonces acá pues tenemos el polígono del terreno. Los terrenos, lo quiero aclarar de una vez, acá alguien va a decir cómo se dibujan. Porque acá podemos ver que el terreno está una línea de la 16 Avenida horizontal y la línea de la calle está en posición vertical. Quiere decir que se está trabajando horizontal y verticalmente. Pero la dirección del norte, si se dan cuenta, se ha girado. Quiere decir que se ha movido intencionalmente acá, intencionalmente para que entonces al momento de dibujar el terreno, entonces quedara el terreno en posición horizontal y vertical, a 90 grados podríamos decirles, ¿verdad? Bueno, pero eso hoy en día ha cambiado. Según el reglamento, dice, y principalmente cuando son formatos o planos que se van a llevar para escrituras, que luego hay que registrarlas como tal, nos indican que los terrenos o la ubicación del terreno del lote se tiene que dibujar referencia norte. ¿Cómo así? Me va a preguntar alguno. Vamos a hacer un recorte acá de lo que tenemos. Voy a hacer un recorte yo de esta parte. Muy bien. La ley o la norma dice que el norte tiene que estar siempre en posición vertical. Así, el norte franco se le llama esto, ¿verdad? Apuntando hacia arriba, podríamos decir. Quiere decir que si yo vengo y tuviera que colocar ese terreno dentro de este formato, ya saben, el norte posición vertical. ¿Qué significa entonces? Que la línea del norte, por ejemplo, acá voy a colocar yo una línea de referencia. Esta la tengo que rotar porque el norte está en posición no adecuada. Entonces lo que tendría que hacer yo en este punto es rotar el norte de tal manera que quede en la posición correcta. Muy bien, entonces yo lo que estoy haciendo acá, perdone, es únicamente el trazado así rápido, ¿verdad?, de las calles. Solo para que se comprenda cómo lo exige hoy en día la municipalidad y el registro de la propiedad, que para eso sirven estos planos. Muy bien, entonces les indicaba ese plano que se lleva al segundo registro de la propiedad. Tiene la intención de que a veces los clientes compran el terreno y para eso entonces a veces se venden fracciones del terreno. Entonces hay que desmembrar, o sea que del terreno completito, o la matriz, el plano matriz se llama esto, o la escritura matriz, nosotros hacemos desmembraciones. De tal manera que
el nuevo cliente o el nuevo propietario de este lote tenga su propia escritura. Entonces, esta parte, ¿dónde la podemos buscar? Me va a preguntar alguno. Nosotros podríamos ingresar acá por ejemplo, voy a colocar acá formato registro de la propiedad. Acá. Dice registro general de la propiedad. Vamos a pinchar por acá. Muy bien, acá estamos en el registro general de la propiedad, acá en Guatemala. Dice, estimado usuario, conforme a lo establecido en el artículo 1131 del Código Civil, en cuanto a la escritura pública y planos, puede consultar la redacción sugerida de las cláusulas en escrituras de fincas nuevas y formato de plano. Para mayor información, presione aquí. En este caso, usted busca, bueno, cómo hay que presentarlo. Vamos a pinchar por acá, donde nos sugiere. Y acá tenemos, dice, la guía de 10 actualizada y formato de planos. Por ejemplo, si yo fuera abogado y notario, me tengo que actualizar y redactar la escritura en base al nuevo reglamento, o sea, en base a esta guía. Y por ejemplo, acá dice redacción sugerida de cláusulas para escrituras de fincas nuevas. Era lo que les decía. A veces las propiedades son grandes y lo que hacen los propietarios es venir y dividir el terreno, ¿verdad? Y de esto pues se sacan los diferentes lotes, ¿verdad? O nuevas propiedades. Y como podemos ver acá dice registro general de la propiedad, redacción sugerida. Y acá pues literalmente esto es un machote, ¿verdad? Un formato de cómo se debe de llenar la escritura. Acá lo podemos ver. Ahora a nosotros no nos interesa tanto esa parte de redacción, porque nosotros lo que vamos a hacer son los planos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, dice ejemplo, plano de finca nueva por titulación. Y acá tenemos el formato de plano de finca nueva. Por ejemplo, acá tenemos una de desmembración. Miremos, ejemplo, plano finca nueva por desmembración. Era lo que les decía. Quiere decir que de un terreno, acá podemos apreciar el formato, está en PDF. Acá podemos ver cuál era la forma original del terreno, que es todo este polígono que tenemos por acá. Y de este polígono estamos extrayendo, ¿verdad? Solo una parte, es la que está ashurada. Esa parte ashurada es la que tenemos acá ya en grande, ¿verdad? Acá, como podemos apreciar, el norte siempre se dibuja en posición vertical y el terreno es el que tiene que adoptar la forma, ¿verdad? Como que estuviéramos en una vista aérea. ¿Cómo así? ¿De dónde sacamos eso? Para eso acá con la ventaja del internet podríamos ingresar por ejemplo a Google Maps y desde acá hacer la búsqueda. Por ejemplo, el mapa por defecto aparece alineado al norte, por defecto. Y por ejemplo vamos a buscar acá a un compañero, vamos a ver acá. Solo tengo la referencia, acá estamos en la ciudad de Quetzaltenango, zona 3, podemos apreciar acá, Zoológico Minerva. Si alguno se pierde con este tipo de mapa, entonces puede buscar o cambiar a mapa tipo satélite, que sería esta que tenemos por acá. Yo tengo localizado acá lo que es el Hospital Regional de Occidente, acá en Quetzaltenango. Podemos ver que acá hay una calle que es la 37 Avenida. Nos venimos por la 37 Avenida, acá estamos en la parte del periférico, para llegar al periférico, creo que le llamamos, ¿verdad? Muy bien, acá puedo observar, dice, hay una iglesia en la zona 8. Vamos a ver acá, ¿qué tenemos de este lado? De este lado creo que ya estaríamos en Olintepeque, ¿verdad, mi estimado? No sé si sigue ahí Cristian. Lo tomé de referencia a él porque él me indicaba que él vive por Olintepeque, de la parte de Cantón Barrios. Entonces, la referencia que yo tengo es que se encuentra localizado como por acá. De este punto por acá ya es Olintepeque, si no estoy mal. Bueno, asumamos que la propiedad, jóvenes, fuera esta. Si la propiedad fuera esta, ¿qué tenemos entonces? Miren cómo va la posición de la calle. La posición de la calle no está horizontal, ¿verdad que no? Miren, la posición de la calle lleva esta forma. Y miren cómo está el terreno. Asumimos que el terreno fuera esto que voy a ashurar o voy a dibujar acá. Este es el terreno. Quiere decir que las propiedades se deben de dibujar
en dirección o en relación al norte real. Este es el norte. Entonces, de esta manera se debe de dibujar. Lo estoy aclarando porque en el ejemplo que tenemos con el autor William García, se comprende, este es un material que lleva algunos años, ¿verdad? Se admitía todavía que la posición del terreno por facilidad de dibujo, podríamos decir, se trabajara línea horizontal, línea vertical, ¿verdad? Y el norte, pues, pudiéramos girarlo. Hoy en día no. Era lo que les explicaba. Hoy en día tenemos que respetar lo que nos indica el registro de la propiedad. En este caso, el norte siempre se va a dibujar en posición vertical y la que se tiene que dibujar, tal como se mira el mapa satelital, es el terreno, no rotar el norte. ¿Estamos? Muy bien. ¿Por qué hice todo esto? Para llegar al dibujo, acá. Quiere decir que esto, algunos años era admitido, hoy en día no. Nos van a solicitar que el terreno tenga la alineación norte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, acá ya me va a permitir rotar porque es un dibujo. Lo que voy a hacer entonces es rotar todo el dibujo que teníamos acá de ejemplo. Lo vamos a rotar en base a esta referencia. Quiere decir que esta línea que está inclinada tiene que estar en posición vertical, acá. Voy a mover mi trazo. Quiere decir que la manera correcta, como se debiera haber dibujado el plano de localización en base al ejemplo que nos da el arquitecto William García, era de esta manera, de esta. Repito, entonces alguien me puede decir, esta parte de la imagen que tenemos de acá, entonces, ¿está incorrecto? Hoy en día sí. Quizás cuando se elaboró el material para el arquitecto William García, no. Se admitía todavía esto, pero hoy en día sí es incorrecto. Hoy en día se debe de presentar de esta manera. Ya así como lo tenemos, pues se coloca dentro del formato, ya se determina qué escala, ¿verdad? Poder ubicar el dibujo dentro del formato, pero esta sería la manera correcta. Quiere decir que si esta es la 16 Avenida, ahora acá ya giró, ¿verdad? Quiere decir que ese texto pues lo vamos a tener que rotar también, porque acá ahora tenemos la 16 Avenida de este lado. Y acá consejo, pues hay que rotar el texto. Que mantenga la alineación, podríamos decir, en base a las líneas, ¿verdad? Que tenemos por acá. La tercera calle ahora quedó en la parte superior, o sea, lo que teníamos del lado derecho, ahora la tenemos en la parte superior, acá. Y lo correcto es dibujar esto, quizás por lo legible, sería acá. Esta parte, repito, chicos, la tenemos que trabajar y lleva más datos, no solamente lo que estoy dibujando acá, el hecho de ubicar algunas calles, avenidas, callejones, diagonales, paso a servidumbre, que son las referencias, digamos, para accesos del terreno. Y el terreno, pues lógico, como podemos apreciar, tiene que llevar un trazo más grueso y tiene que ir ashurado, que era lo que nos indicaba el material, ¿verdad? Así como podemos ver a este otro ejemplo, podemos ver lleva la calle principal, la calle secundaria, acá falta direcciones, eso es importante, tiene que indicar uno la dirección, si es la primera calle, segunda calle, si este es un callejón o es avenida, hay que indicarlo por acá. Pero el terreno, como podemos apreciar, va con un trazo o color diferente, si fuera el caso de AutoCAD, y va ashurado, quiere decir que tiene que ir sombreado el área del terreno. Y también colocar cuántos metros cuadrados tiene esta propiedad. ¿Qué otra información tiene que llevar? El norte, nunca olviden eso. Siempre se tiene que dibujar, lógico, en su formato, el norte, la referencia norte. El norte por acá, si fuera un plano para el registro, o sea que va a ser un plano que va a servir para redactar una escritura, entonces vamos a colocar el formato. Inclusive esto, como les repito, lo pueden descargar directamente de la página oficial. ¿Dónde? Yo descargué un ejemplo. Entonces dice acá ejemplo y acá dice formato. Miren, plano de finca nueva por desmembración, formato. Quiere decir que es el archivo DWG. Acá le doy un clic. Vamos a ver, perdón, este es el vacío, dijo alguien por ahí. Vamos a ver, quiero el DWG. Tiene que estar por acá.
Acá está, formato AutoCAD. Acá la tenemos. Era la palabrita que me faltaba, AutoCAD. Ahí está. Ahora sí se puede apreciar, ya me ha descargado el archivo. Este es el oficial. Si se dan cuenta, tiene lo que es el encabezado, registro general de la propiedad. El norte ya está ubicado, que tiene que respetarse en la ubicación o dirección norte, y trae su cajetín ya hecho. Quiere decir que ya solamente es de llenar datos. Cuando dice acá plano de finca nueva por desmembración, era lo que teníamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Donde de una propiedad se sustrajo una parte, una fracción de ella, ¿verdad? Aparte de dibujar lo que es el terreno en sí, ya del nuevo propietario, tiene que ir la tabla topográfica. Esa parte no se les olvide. Tiene que ir acompañando con la parte de las distancias y el ángulo. El ángulo en este caso puede ser azimut o puede ser rumbo. Según yo puedo apreciar acá, nos colocaron azimut. Entonces tendríamos que respetar el ángulo en azimut. Y acá están las distancias. Si se puede apreciar, tenemos 1, 2, 3, 4 estaciones. O sea, 4 puntos que corresponden a la estación 0, 1, 2 y 3, 4 lados, ¿verdad? Acá aparecen las respectivas distancias con su respectivo ángulo. Y la parte del área. Acá podemos apreciar que esa propiedad tiene de área 841.44 metros cuadrados. Hoy en día ya no se trabaja el tema de varas, solamente metros cuadrados es lo que legalmente se admite en el registro de la propiedad. Acá en la parte de abajo podemos ver, dice naturaleza finca nueva, aparecen dos opciones. Puede ser rústica o ya sea urbana. Rústica normalmente son terrenos que han quedado en el abandono, pues no tienen servicios, no pasa electricidad, no tienen drenaje, etcétera. Esa sería una rústica. Una finca urbana es aquella que ya se localiza, por ejemplo, en algunos sectores como lotificaciones, condominios, donde ya se tiene establecido hasta calles, por ejemplo, adoquinadas, pavimentadas, asfaltadas, tenemos alumbrado público, ya las candelas municipales para drenaje, la cometida de agua. Entonces ahí ya sería una finca urbana. Acá tenemos algunos datos que se tienen que colocar. Eso tanto como podemos apreciar, acá en el plano de finca por desmembración, como el plano de localización. Vamos a ver acá. Acá en el plano de localización, tal como lo mostraba el arquitecto William García, hace unos años, repito, también hay que colocar el registro de esta propiedad. Es como cuando una persona nace, se inscribe, ¿verdad? Al registro general de las personas, ¿verdad? Acá le llamamos a RENAT y queda en un libro anotados esos datos, ¿verdad? Lo mismo son con las propiedades. Acá han colocado algo de ejemplo, ¿verdad? Finca matriz número, acá aparece el del terreno completo, en qué folio fue inscrito, en qué libro y etcétera, ¿verdad? De qué lugar o de qué tipo, ¿verdad? Acá está. Eso siempre tiene que ir. El área también en el cajetín tiene que aparecer, aunque alguien vaya a decir, pero si ya aparece acá arribita, debajo de la tabla topográfica, ¿por qué anotarla nuevamente? Tiene que ir porque en el cajetín lo solicita, lo requiere. Y tenemos acá, dice, nombre de finca nueva, por aquello que se le asignara un nombre, ¿verdad? A esa propiedad. Dirección de la finca nueva, acá ya tiene que ir el dato exacto. Acá se localiza en la 9 Avenida, 14-25, zona 10, o lote 1, dice manzana 2. Están dando ejemplos, ¿verdad? De cómo se debe llenar el cajetín. Otorgante, o ya sea otorgantes, porque a veces las escrituras no son de una sola persona, sino comparten propietarios, entonces puede venir acá esos datos completos, esos nombres completos. Y adquiriente, pues es la persona que ha comprado esta propiedad, o en este caso, en base al plano de localización, entonces tenemos que anotar lo que sería, por ejemplo, el nombre del propietario. Acá, el cliente que nos ha llamado a nosotros para desarrollar el diseño, planificación, ¿verdad? Entonces va el nombre completo. Para eso acá hay un consejo. Tienen que pedir los datos, en este caso en base a su número de identificación. ¿Dónde lo obtenemos? Va a preguntar a alguien por ahí, en su NIT, ¿verdad? El número de NIT, si él paga impuestos, pero sería con su DPI.
fotocopia de DPI o solicitarle, ¿verdad? Para que entonces donde dice adquiriente o propietario, pues se anote el nombre completo de la persona. En este caso dice Enrique Martínez, si lleva tilde también hay que anotarlos, Sobral y Márquez. Entonces tienen que ir esos datos por acá. En estos planos de registro de localización tiene que venir la escala, a qué escala fue dibujado. En este caso podemos apreciar son números grandes, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser escala 100, 125, 200, 300, 500, 750, escala 1 es a 1000, escala 1250. Eso depende del tamaño del terreno. O sea que este terreno, para que entrara acá y fuera cómodo ver todos los datos que tenemos acá de calle, de colindantes, etcétera, más la tabla topográfica, entró perfectamente a escala 1 es a 300. Si la propiedad hubiera sido más grande, posiblemente escala 1 500 o escala 1 750, etcétera. La fecha, acá el lugar donde fue redactado, en la capital, Guatemala, y el formato de fecha tal como lo indica acá. El día, mes y año. Muy bien. Tiene que ir el nombre y firma, mucho ojo a esta parte, del arquitecto o ingeniero. Únicamente ellos son los únicos dos autorizados para firmar este tipo de documentos. Antes, repito, antes acá, inclusive admitían firma de abogados o firma de bachiller industrial y perito en dibujo de construcción. Antes, hoy en día no. Únicamente puede firmar estos planos arquitecto o ingeniero colegiado. O sea que tiene que ser un arquitecto ya registrado en su colegio de profesionales y activo. Y del lado derecho, por último, nos pide el timbre, el cual identifica que sí es un profesional activo. El timbre igual del arquitecto o ingeniero. Y como podemos ver, dice formato autorizado por el Registro General de la Propiedad en el año 2019. O sea que esto ya entró a partir del año pasado. Hoy estamos 2020. Entonces, como podemos apreciar, esa es la información que tiene que llevar. Ahora alguien va a preguntar, con esto vamos a terminar esta primera sesión. Va a preguntar, ¿y esta información que usted tiene acá abajo, qué es? Pues tiene que ir acompañado de preferencia con una fotografía satelital, un recorte, así como yo hice hace ratos, ¿verdad? Un recorte en Google Maps del terreno donde se encuentra localizado. Por ejemplo, es esta propiedad que tengo acá. Acá podría dibujar el polígono y ashurar y la ubicación geográfica. En este caso se encuentra en la latitud y la longitud, grados, minutos y segundo, y la referencia norte o ya sea oeste.